free solito, free solo. Free solín. ¡Bravo! Notar, muchas gracias. Hay emoción, hay algarabía, porque señoras y señores, esto es el último capítulo de la temporada. Cumplimos con estos seis capítulos. Nos comprometimos a 6 capítulos de la más alta calidad y vaya que lo logramos. Gracias por escucharnos, por vernos y por permitir que este podcast ahora se convierta en un podcast semanal el 2026 a partir de enero. De enero, Cotis, de enero. Sí, de enero. Estaba pensado para marzo, pero ¿saben qué? Me gusta mucho hacer esto. Ocupa un lugar importante en mi vida. ¿Me voy de vacaciones? Pero tú te vas ahora en diciembre. ¿Y cuánto te vas, Cotis? Vuelvo el 4 de enero. ¿4 de enero? Bueno, necesitamos directora para Free Solo. Yo estoy muy emocionado con este proyecto. Ya los altos mandos nos dieron el visto bueno, así que seguimos, carajo. Altos mandos que también soy yo. También soy yo. Así que gracias por la buena onda, por todos los comentarios, por escucharnos en YouTube, en Spotify. De verdad, estamos muy, muy felices con la gracia de Dios. Y eso es porque Jesús Bailarín nos ha acompañado durante toda la temporada. Jesús Bailarín. ¿Dónde está Jesús Bailarín? ¿No está el Jesús Bailarín? ¿Lo sacaron, Cotis? ¿Está solo el...? Tuvimos que sacar por los comentarios que habían. ¿Por qué? ¿Qué comentario? Que había gente que decía que era un poco como ofensivo, hereje o una burla. Pues tú sabes que yo fui criado en Dios. Yo acepté a Dios en mi corazón en el campamento de los embajadores del rey por ahí por el año 94. Sí, embajador del rey de la Iglesia Bautista de Temuco. Claro Solar con Lynch. Ahí iba yo todos los domingos a aprender sobre Dios y sobre su Hijo Eterno. Así que si estaba Jesús Bailarín acá, lo hago con mucho respeto. Es que mira, en Free Solo no somos genuflectos de ninguna crítica, de ninguna religión. No somos genuflectos de los cabecitas de termo del momento que nos vienen a arruinar. Es un podcast laico. Así que yo no voy a comulgar con esta actitud. No nos podemos rendir así ante la opinión pública. Tenemos que tener un sello también. Así que esto es Solo, de Jesús Bailarín. Tengo un Dios admirable en los cielos y el amor de su Espíritu Santo. Por su gracia yo soy hombre nuevo y de gozo se llena mi canto. De su imagen soy un reflejo que me lleva por siempre en victoria y me ha hecho cabeza y no cola. En mi Cristo yo todo lo puedo. Jesús me dijo que me riera si el enemigo me tienta en la carrera. Y también me dijo no te mortifiques. Si alguna vez mi voz deja de escucharse, piensen que el bosque habla por mí con su lenguaje de raíces. Yo ya sabía que era una temporada exitosa hasta que me di de bruces con el resultado en Spotify. Yo siempre dejé Spotify de lado, nunca lo consideré. Dije, ya, no estaba yendo bien en YouTube. Pero en Spotify la cagó la cantidad de visualizaciones, reproducciones y comentarios también. Había como 50 comentarios y no tenía idea que se podía comentar en Spotify. Es que nadie me indica, nadie me enseña. No tenía idea, así que creo que le he hablado mucho a la gente que nos escucha en YouTube. Ahora le hablo a la gente que nos escucha y nos ve también en Spotify, si se puede ver. Así que gracias, amiguetes, por escuchar y ver Free Solo y hacer que los numeritos suban en Spotify. Empresa que me contrató en algún momento para hacer esta misma wea. Yo no sé qué estarán pensando. Si es que no creo que les aparezca. ¿Les aparecerá en algún Excel a los ejecutivos de Free Solo? O sea, Llegó un de correo Spotify. hoy. Llegó un correo. ¿Llegó un correo? Sí, a Diego. ¿A Diego? Tía, pero yo me asusto con Con estas una cosas. demanda. No me pueden demandar. Los hundo. Bueno, enfrascándose en una disputa legal con una multinacional. No es primera vez que nos enfrentamos a Spotify. Pero no, les agradezco que nos acojan ahí. Y a todos los que nos escuchan, gracias por eso, porque nos aseguraron una temporada 2026. Ya estamos listos. Podcast semanal para el próximo... ¿No aplaudiste, Cotis? ¿Tiene alguna información que yo no manejo?
¿No aplaudiste? Ahí está. Tenemos entonces temporada 2026 de Free Solo, podcast semanal. Se vienen un montón de sorpresas y sirvió, vaya que sirvió estar probando capítulo a capítulo una cantidad de disparates, divagaciones. Lo pasamos muy bien. Podríamos hacer un capítulo entero solo de los ataques de risa, de los gags fallidos, de los sketches que no funcionaron. Podríamos hacer eso. Contenido para el verano. Listo, a trabajar todos. Lunita, ya sabes lo que se viene. Un compilado de los mejores momentos de las grabaciones de Free Solo, Free Solito. Bueno, comenzamos esto entonces con... les voy a dejar algunas palabras del día. Ustedes saben que me gusta mucho usar nuevas palabras y descubrí algunas. Topetar. Palabra esgrimida por nuestra querida directora Cotis, que según ella se usa en el norte para referirse al toqueteo, a la embestida. Al como topétame es como tócame. Como palpar, como eso es, como... Perfecto, topetar. Topeteen a su pareja. Bien topeteado. ¿Cómo se conjuga, Cotis? No sé. ¿Mm? Una topeteadita. Una topeteadita. La palabra que traje yo es rácano. Rácano. ¿Habían escuchado? Rácano para referirse a una persona tacaña, avara. Si durante el día se enfrentan a alguien, sí, coñete también es sinónimo de avaro, mano de trapecista, mano de guagua. Una persona que no abre la mano, que no da. Rácano. Buena palabra, la pueden usar durante el día. Qué mejor que tener nuevas palabras para usar. Como dijo Frankenstein, el límite de mi lenguaje es el límite de mi mundo. Y ahora, con estas palabras, amplíe su mundo. Todos tenemos un mundo más amplio. O era al revés, el límite de mi mundo es el límite de mi lenguaje. Es la misma weá, propiedad conmutativa de la lingüística. Y otra palabra muy bonita que la leí en un poema, arrebolado. ¿Saben lo que es arrebolado? ¿Alguien sabe? ¿La pueden usar? ¿No? Cuando las nubes están rojizas al atardecer, se habla de que están arreboladas. Es un conjunto de nubes enrojecidas por los rayos del sol. ¿Puede hacer una frase con esas 3 palabras, por favor? A ver, está difícil, ¿eh? Pero está, a ver. Lo que pasa, Cotis, es que llegué tarde. Sé que llegué tarde y me da vergüenza. Se me arrebolan las mejillas de la vergüenza que tengo. Porque no podía pagar algo, le pedí a mi hermano, pero es tan rácano que no me pudo prestar unas lucas para pagar la weá que tenía que pagar. Así que lo topeteé. No supe cómo... Y estaba sin himno, así que en una esquina dejé que me topetearan por plata. Ahí está la oración completa. ¿Cómo olvidar tus nalgas arreboladas después de topetarlas con efusividad? Bueno, pero se dan cuenta que las palabras son mágicas, abren muchas puertas, amplían el mundo, eso es. Así que ahí hay 3 palabritas que pueden usar cuando quieran. Y la cuarta es desmedrado. Muy bonita palabra. ¿Saben qué significa? Deteriorado. ¿Y por qué eso me vino a la cabeza? Porque hoy día el ánimo de mi casa estaba desmedrado. Y eso ocurre porque con mi familia tenemos terapia los 3 al mismo tiempo, el mismo día. Es palpico. No tenemos terapia de familia. Me refiero que a la misma hora, Catalina se encierra en su estudio, yo me encierro en el mío, mi hija en su pieza, se enciende Zoom y cada uno con su respectivo psicólogo tiene terapia. Entonces, y dura 1 hora exacta esa terapia. Entonces, después cuando salimos de nuestras habitaciones, claro, hay un ánimo desmedrado, como que cada uno está... como que acaba de ver lo peor de sí mismo y nadie quiere hablar con nadie. Entonces no es bueno, creo yo, tener ese... Porque además quería dedicar este programa a la gente que en este momento está en terapia y está en el peor momento de la terapia, que es cuando la terapia te cachetea y te hace pico, te topetea la psiquis. Hay terapias buenas para topetear la psiquis. No, porque hay momentos de la terapia en donde uno, weón, vale mierda. O sea, uno está atravesando el infierno mismo. Y ahí es donde por lo general uno desiste. Eso lo veo en mi esposa ahora. Yo creo que mi esposa está en la etapa más difícil de su terapia y es donde tiene que mantenerse ahí aferrada.
El punto es que como tenemos terapia a la misma hora, yo igual salgo un poco cabizbajo de mi terapia. Entonces, como que no nos podemos subir el ánimo. Como que cada uno está en su mierda y es difícil. Yo no soy de estos talibanes de la terapia, como que sea para mí un imperativo que todo el mundo tenga que ir. Y no, yo creo que todos somos distintos. Puedo hablar desde mi experiencia. Me ha servido, a mi familia también, pero no todo el mundo le sirve cierta terapia, creo yo. Pero uno atraviesa de repente momentos bien difíciles. Entonces usted, querido auditor, querida auditora, quizás están pasando por ese momento y están escuchando este podcast para distraerse un poco, van pasando por la peor mierda emocional que pueda haber, pero ¿saben qué? Al final da su fruto, al final funciona. Entonces me gusta ver la terapia como la casa de mi pobre angelito. Eso es. Es la casa de mi pobre angelito desde la perspectiva de uno de los ladrones. Es decir, hay un montón de puertas que tienes que abrir para saber qué mierda hay al otro lado y no sabes qué chucha te vas a encontrar al otro lado. No sabes con qué mierda de recuerdo te vas a encontrar que te va a hacer pico el resto de la semana. Es súper, súper difícil, pero hay que hacerlo. En cada puerta que uno abre te puede caer una hueá en la cabeza, se te puede incendiar la cara, te puede caer un hoyo. La moraleja de esta referencia desde la perspectiva de un ladrón es esa. Al final de la terapia, al final del recorrido, te vas preso. Te vas preso. No vayan a terapia. No, si usted lo quiere intentar, vaya. Por eso me acordé de la palabra desmedrado, deteriorado. Es fuerte, bueno. A mí por lo menos me ha servido, lo he dicho muchas veces, ni siquiera conozco a mi terapeuta. No, nunca lo he visto en persona. No sé si es una persona real, si es una inteligencia artificial, nada. Simplemente enciendo Zoom y ahí está. ¿Pero sabes de él o de ella? No sé nada de él. Quizás si está casado, tiene hijos. No, nada, ¿dónde porque vive? el bueno es súper hermético. Nunca ha hablado mucho. Lo invité a un show una vez, no quiso ir. Que era un show en el que estábamos hablando como del rechazo, de la tolerancia o la frustración por el rechazo. Y te rechazó. Y me rechazó, güey. Entonces yo pensé que era como una prueba. Yo no sé, como que... porque lo invité al show y me dijo no, pero tampoco me dio una razón. Simplemente me dijo no, muchas gracias. Dijo, ¿usted sabe quién soy? ¿Usted sabe que soy? ¿Cómo van a tener interés por último en ir a escuchar la weá que digo? Si soy su paciente hace casi 7 años, güey. Pero claro, lo invité y es muy... Más encima no da información. En el Zoom solo se ve él, fondo blanco, una cortina blanca, nada más. No hay un cuadro que me diga algo de él, no hay nada. Es súper hermético. No sé si eso será bueno, ¿eh? Si hay psicólogos escuchando acá. O sea, es bueno que el psicólogo no diga nada de él, así absolutamente nada. Pero entonces podría ser una IA. Podría ser un... ¿Cómo no? Entonces, ¿cómo no va a ser lo mismo si finalmente uno busca una conexión humana? Y hay algo de humano, si es que yo comparto mis weas y no sé nada de la otra persona, perfectamente podría ser un robot. Renuncio a mi terapia. Estoy absurdizando el tema, pero yo creo que sea mejor para mí no saber nada de él. Pero me gustaría abrazarlo un día. Señor, ¿dónde vive? Ni siquiera sé dónde vive. Me gustaría decirle, señor Alejandro se llama a mí. Alejandro, ¿dónde vive? Podría yo, para Navidad, por ejemplo. Ya van 6 Navidades que no le he regalado nada. No porque no quiera, no porque no pueda. Pues yo le podría dar un buen regalo, señor Alejandro. Oye, si averiguamos dónde vive y... Le sacamos la Hoy pensaba en llegar como con una cena. Así como con un pavo listo a su casa en Navidad. Sí, es Papa que sabes duquesa. que el miedo que me da es ese, pues que Luna tenga razón y que me haga bien el no saber nada de él, ni tener contacto con él. Entonces, si lo conozco y voy a su casa o algo, no sé, y me decepciono de la idea que yo tengo de él. Aparte que yo, como tengo carencias paternas, siempre lo he visto como un papá. ¿Te pasa esa weá, Araya? Que uno ve figuras paternas en todos lados. Mi primera figura paterna fue mi conserje. Porque era una persona que estaba ahí todos los días. Wea que mi papá de verdad no. Pues. Claro. Entonces dije, en bola hay una conexión. Y no. Y conversaba, pues tú le tenías cierto respeto, le pedías consejos. Una vez le pedí consejo y no me dio un muy buen consejo. Entonces dije, en volada elegí mal. Entonces tengo que avanzar a la siguiente persona. Y la siguiente persona era un weón de mi curso que era 1 año mayor que yo. Pero al parecer tenía más experiencia. Pero sí, todo el tiempo. En la actualidad también, creo. Sí, Papá. siempre...
Bueno, a mí me pasa frecuentemente que busco... O sea, no es que esté buscando, pero de repente aparecen personas que yo las idealizo como, o las veo como figuras paternas, como cierta autoridad. Quizás por eso siempre he buscado profesores de algo. En cada actividad que me meto tengo un profesor. Y ese profesor yo lo veo como, sobre todo si son mayores, lo veo como una autoridad, con respeto. Como que busco otras instancias para compartir, aparte del deporte, así como para entablar alguna relación. Entonces, claro, puede que esté buscando... Sé que no mi conserje, pero el guardia de mi condominio, cuando yo vivía en Peñalolén, en Las Rosas, yo también lo veía como un papá. Entonces yo le contaba cosas, él me daba consejos. De hecho, esta historia, no sé si conté esta historia alguna vez, pero la conté en un show. No, sí. Yo quería hacer una rutina con esto, entonces la probé en el comedy. Entonces yo siempre estaba en una etapa de mucho carrete y alcohol, entonces llegaba tarde y siempre me quedaba conversando con él. Entonces mi polola, Catalina, que es mi actual esposa, queda embarazada, entonces yo le cuento a él. Era la única figura con la cual yo podía compartir una cosa así. Yo le decía, señor, no sé qué hacer. Todas las noches yo llegaba y él estaba ahí en su garita y me aconsejaba y me hablaba, me escuchaba. Y yo le decía, no sé qué hacer, güey, no sé qué hacer, estaba pero desesperado. Y un día, él habla con mi mamá. Él le cuenta a mi vieja que mi polola estaba embarazada. ¿Por qué? Porque yo estaba tan ensimismado, estaba tan triste, varias semanas, muy triste, no hablaba con nadie, estaba muy aproblemado, con Catalina no sabíamos qué hacer. Entonces mi mamá lo notaba, ¿cachai? Como, algo le pasa a este niño. Algo hizo, no me quiere contar, ¿qué mierda le pasa? Y una vez iba a trabajar, creo, y le pregunta al guardia. Dice, señor Miguel, usted que habla frecuentemente con mi hijo en estado de ebriedad. ¿Le ha contado algo? ¿Le pasa algo? Porque lo noto callado, lo noto triste, está ausente. ¿Sabe qué mierda le pasa? Y don Miguel le cuenta. ¿Sabe qué? Su hijo va a ser papá. Y está muy atribulado, no sabe qué chucha hacer. Y con Catalina ya están pensando en cosas que son peligrosas. Así que por eso le cuento, para que usted haga algo. Viejo culiado me sapió. ¿Se está escuchando, Miguel? ¿Se está escuchando, papá? Don Miguel. Sí, pues él se empezó a asustar porque, claro, Catalina queríamos ir por otro lado, digamos. y eso, como suele ocurrir, podía terminar en una desgracia. Así que le contó a mi mamá. Entonces mi mamá se regresa a la casa y me dice, hijo, es verdad. Llorando, así, entra llorando. Y dije, oh, mierda, ¿cómo se filtró esta noticia, weón? ¿Qué mierda pasó? Y ahí, claro, ya no tenía cómo negarlo, así que le dije, sí, es verdad. Y ahí, claro, mi mamá me orientó, porque eso es lo que tienen los papás, que de alguna manera te orientan, limpian un poco la brújula para que uno pueda ver y sopesar la vida. Sopesar, ponderar. Bonita palabra esa también. Ahí hay otra palabra que se puede sumar a rácano, tontear, ¿cómo era? Topetar, rácano, topetar y arrebolado o arrebolar. La palabra ponderar. Me gusta esa palabra. No es una palabra desconocida ni rara, pero es bonita la etimología que tiene. La etimología, el origen. Pondus. Del latín, pondus, que significa peso. Se supone que el pondus es una fuerza que pone en movimiento una cosa para encontrar su posición natural de descanso, como un ave. Un ave que puede ser un cóndor, un águila, una diuca. ¿Pero qué es esa risa, güey? No puede ser que uno no pueda mencionar una especie. Un cóndor, un águila, como un ave que sobrevuela el océano en búsqueda de una roquita solitaria donde posarse, donde descansar. Se podría decir que el movimiento es un intervalo provisional entre dos puntos estables, como la vida misma. De ahí voy al étimo.
de ponderar, pondus, el peso. Y por eso dedico el programa a todas las personas que están atravesando su peor momento de la terapia. Manténganse ahí firmes, carajo, que da resultado. En este momento sienten el peso. Como decía, ¿quién decía déjale caer todo el peso? ¿Saben quién lo decía? ¿O quién lo dice? Dios. Porque a eso se dedica Dios. Solamente a tirarnos peso constante en la vida. Tenemos que aguantar el peso constante de vivir. Déjale caer todo el peso. Eso es lo que dice. Esa es la instrucción que Dios le da a sus esbirros. No es el capítulo para eso. Perdón, sí, no es el capítulo. Porque tenemos a Jesús bailarín con nosotros, así que no estemos cuestionando a su padre. Claro, es que me fui un poco del tema, pero está bien, porque de eso se trata Frisolo, de irse por las ramas, de reconectar. Estaba hablando de pondus, de peso. De ponderar, es decir, de estimar distintos pesos. Y dedicamos este programa a las personas que están pasando por terapia, que están con ese peso de la vida encima. El punto es que uno puede elegir esos pesos. De eso se trata. De eso se trata vivir. Elegir con qué peso nos vamos a arruinar la vida. Suena desesperanzador, pero es un mensaje de esperanza. Dice el señor Javier Gomá, que este filósofo con el que me topé así en una entrevista y lo empecé a leer un poquito. Dice, la vida humana es intrínsecamente densa. Hay un gravamen en el mero hecho de existir, que con propiedad llamamos pesadumbre. ¿Ya? El peso inherente a vivir. El peso inherente a levantarse cada puto día y hacer la vida. La pesadumbre. No hay dolor más grande que el dolor de estar vivo. Ni mayor pesadumbre que la vida consciente. Es curioso que a pesar de todo ese dolor y a pesar de la pesadumbre, seguimos adelante. Porque de eso se trata, de simplemente seguir adelante. Hay un poema, me acabo de acordar, ni siquiera lo tenía escrito. Hay un poema que se llama Más allá de tus anhelos, que creo que es de Rilke. Ve hasta los límites de tus anhelos, de Rilke. En una parte dice, deja que todo te pase, la belleza y el terror, sigue adelante, ningún sentimiento es definitivo. Qué maravilla. Lo voy a leer de nuevo por si hay alguien que no lo escuchó. Por si hay alguien que, o quizás quedaron tan estupefactos con estas palabras de Rilke que necesitan escucharlas de nuevo. Aquí van las palabras. Deja que todo te pase, la belleza y el terror. Sigue adelante, ningún sentimiento es definitivo. Así es la vida. Tiene hueas buenas, hueas malas. Tú sigue adelante, porque ninguna de esas hueas es para siempre. Ninguna es definitiva, excepto la muerte. Como decía mi abuela, lo único que no tiene solución es la muerte. 120 años tiene la vieja. Al final del día, al final de nuestros días, es decir, cuando ya nos enfrentemos a aquel evento inexorable que es la muerte misma, vamos a estar cansados, pues hechos mierda de haber vivido tanto, de haber sostenido el peso de la vida. Ahora, lo que está en juego no es si nos vamos a cansar o no, eso denlo por hecho, vamos a llegar agotados, weón. Hay gente que ya a sus 40 años, o gente más joven incluso, que dice, ya no doy más con esta weá, no doy más con vivir, pero se puede un poco más. ¿A qué voy? Que cuando estemos a puertas de la muerte vamos a estar agotadísimos, cansados, eso es un hecho. El punto es, y lo que está en juego, no es si nos cansamos o no, si nos vamos a cansar o no, es con quién o con qué nos vamos a cansar. Es decir, qué pesos de los muchos que existen en la vida vamos a escoger para hacer ese recorrido. ¿A qué voy con esto? Que hay weas que no podemos elegir. Hay pesos que ya vienen en nosotros y tenemos que ir con eso hasta donde podamos. Pero hay otros pesos que en volada los tenemos atados a nosotros por una decisión errónea, por, no sé, por costumbre, y quizás es bueno liberarse de aquello.
Entonces ahí vamos a la palabra que dio origen a este bloque muy introspectivo, reflexivo, sopesar, ponderar. Es decir, estimar los pesos que nos vamos a echar al hombro para seguir con nuestra vida. Pueden pensar esto durante todo el día. Porque este podcast no da respuestas, solo preguntas. Tengo que ponderar las weas que me estoy echando al hombro que hace que mi vida sea tan insoportable. ¿Quién sabe? Yo creo que sí. Ponderar, linda palabra. Del latín, pondus. No solo se sacrificó por nuestros pecados, sino que también nos trae la alegría de la manivela. No, ya, basta. Ya están en modo regalos, ¿o no? Compras navideñas, amigos secretos y todo aquello. Están en este mood de compras, de consumismo, de aceleracionismo. ¿Ah? ¿Están en eso? Es importante, porque así se mantiene el país. Es importante. Este mes, donde no llega nada, Mercado Libre sí llega. Compra tus regalos con el envío más rápido de Chile. Gracias, Mercado Libre, por estar en Free Solo. Amiguetes, esta semana estuvimos de gira con Tomás Va a Morir y solo puedo decir, gracias, PF Listo. Me salvaron con sus nuevos sándwiches porque entre tanta cosa que grabar en la mañana, después que la bicicleta en el cerro, que después hay que ir al teatro, apenas tenía tiempo para comer. Los tiempos libres son muy precarios, así que agradezco y soy fan de los nuevos sándwiches de PF Listo, porque son prácticos y muy ricos. Me dediqué a probar las 4 variedades que pueden ver aquí, que son de ave mayo, ave pimentón, queso salame y jamón queso. Mi favorito es el de ave mayo. Qué cosa más buena, Diosito santo por la chita, que lo disfruté. Gracias, PF Listo, me hicieron la vida más fácil. Los quiero mucho, no se diga más. Amiguetes, la crisis de salud mental es real, no solo en Chile, en el mundo entero. Hay una pandemia de soledad. Sentimos que nadie quiere escucharnos. Y a veces recurrimos a métodos dañinos, nocivos, solamente para hacernos escuchar un poquito. Hay fenómenos como el speed watching, el speed listening. Todo eso tiene que ver con abreviar el tiempo con el otro, hacer todo más rápido. Hoy tenemos en Free Solo el caso de Feliciano Sepúlveda Tapia, que padece de speed talking. Feliciano, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Edu. Cuéntanos de qué se trata el speed talking. Te cuento un poco. La verdad, yo partí muy pequeño viendo videos acelerados a una edad muy temprana y al parecer quedé hablando así y nada, me acomoda mucho este lugar. Yo siempre veo todos tus videos, lo que sí lo encuentro bastante lento. Bueno, te cuento un poco. Empecé hace un tiempo a ver películas aceleradas, también tus videos acelerados y nada, al parecer quedé hablando así. Todo lo que haces en tu vida es acelerado y eso desde niño. Sí, desde niño. Y eso empezó a causar mella en tu cerebro. O sea, sí, así es. O sea, tu cerebro... A veces me anticipo también un poco a las cosas que van a pasar. Perfecto. O sea, la plasticidad de tu cerebro está completamente acelerada. ¿Pero tú recomendarías a la gente el ver las cosas a velocidad acelerada? Sí, yo se lo recomendaría a la gente totalmente. Es algo que ya está sucediendo y que te va a pasar también a ti. Lo que pasa es que nosotros estamos intentando entregar... Sí, bueno, estoy hablando rápido como él, güey. Te lo dije, sí. Así pasa. Y así pasa nos vamos a meter, y cada vez va a ser más rápido. Es impresionante, quizás estamos viendo el mundo demasiado lento. Sí, así es. Estamos viendo el mundo desde la otra perspectiva, de la perspectiva lentocentrista. Lo que pasa es que se castiga mucho la rapidez. Así es, se castiga demasiado. Sobre todo por estos neo-hippies que invitan a desacelerarse. Así es. Yo invito a la gente a acelerarse, se lo digo a ustedes, a todos ustedes, por favor, acelerémonos. Pero eso tiene que ver con la productividad. Sí, puede ser un poco. Lo que pasa es que hay muchos filósofos que indican que hay que decrecer, que hay que sentirse más tranquilo, que hay que contemplar.
Yo creo que no. Yo creo que hay que sentirse más acelerado para poder producir más y para poder, no sé, somos una sociedad que se está construyendo desde las bases y desde las bases tenemos que empezar a acelerarnos para que toda la sociedad pueda crecer. Pero eso es demasiado preproductivo. Sí, así es, preproductivo. Tenemos que producir. Sí, pero ya me siento agotado de hablar así de rápido contigo. Ya me siento agotado, como no podría sostener todo el día hablando así, menos la semana, más el mes completo. Imagínate todo el año hablando a esta velocidad con todo Bueno, el trabajo que tengo. pasa que eso se entrena. Bueno, agotador, no me gustaría estar en tu... Mira, voy a retomar la calma porque el mensaje que queremos entregar es que la gente vuelva a contemplar, que vuelva a la lentitud. Que la gente vuelva a la lentitud. Yo creo que la gente no puede terminar así como tú. Bueno, yo creo que la gente va a terminar así. Lo que pasa es que la gente siempre va a querer hacer las más productivas. ¿Te Sí, estás eso es lo que pasa, que uno siempre quiere más, quiere ir más rápido. Entonces, ¿qué es lo más rápido que puedes ir tú? Puedo ir mucho más rápido. Ahora me estoy moderando, como te decía. A ver, si por ejemplo... Mira, yo la verdad podría hablar más rápido, pero yo creo que usted no me entendería porque... Empezaría a hablar mucho. El mensaje que queremos entregar en Free Solo es que la aceleración no es buena. Volvamos a la calma. La hiperproductividad no es necesaria. Puedes terminar así. No. Es difícil hacer cosas nuevas en este medio, pero nosotros nos atrevimos. Y poca gente confiaba en que el bingo más lento del mundo iba a tener éxito. Pudimos demostrar lo contrario, que las cosas necesitan su tiempo de maduración y progresión. Creo que remecimos la industria. Repito, creo que remecimos la industria con esta iniciativa que solo pretende que juguemos, que nos podamos divertir, traer de vuelta lo lúdico. En cada capítulo de esta temporada fuimos sacando una bolita para ustedes, una bolita del bingo más lento del mundo. Capítulo a capítulo, ustedes esperaron que esa bolita les cambiara la vida. Semana por medio, con el alma en un hilo, esperando la bolita que les puede traer toda la suerte del mundo. Vaya que lo hemos pasado bien, señores y señores, y hoy culmina el bingo más lento del mundo. Her name was Lola, she was a showgirl with yellow feathers in her hair and a dress cut down her there. She would merengue and do the cha-cha, and while she tried to be a star, Tony always tended bar across the crowded floor. They worked from 8 till Hace su entrada estelar el notario Uldaricio Escobar Valladares de la Notaría Valladares y Asociados. ¿Qué tal la gente? Bienvenidos al bingo más lento del mundo. Sabemos que capítulo a capítulo están esperando la bolita que los llevará al premio máximo. En cada capítulo, una bolita. Saludos al hogar de ancianos, los alerces milenarios que han dedicado su tiempo libre a jugar y esperar este bingo. Hoy, en este último capítulo de la temporada, recibimos a un ícono de la radiofonía nacional, un ícono de la televisión nacional, para que mencione la última bolita de la temporada. Solo de la temporada, porque la próxima temporada continúa el bingo más lento del mundo. Recibimos en el set de Free Solo, Free Solito, Free Solane, al gran Leo Caprile. A continuación, procedemos a la bolita. ¿Cómo será? A continuación, vamos con la bolita en el bingo más lento del mundo. En cada capítulo, una bolita.
no seré yo el que mencione la última bolita de la temporada. Será el gran Leo Caprile. $57. A continuación, el notario Uldaricio Escobar Valladares corroborará que efectivamente se trate de la bolita indicada. Correcto. 57. Eso es... En efecto, es la bolita número 57. A continuación, repetimos las bolitas de esta temporada. El encargado, Leo Caprile, la voz icónica, que en un acto inédito, desde su retiro anticipado de los medios, estará corroborando las bolitas que ya salieron. 1. B larga 10. 37. 54. 57. Esas fueron las bolitas del bingo más lento del mundo. En cada capítulo, una bolita. Muchas gracias por su preferencia. Nos encontramos la próxima temporada. Her name was Lola. She was a showgirl with yellow feathers in her hair and a dress cut down her there. She would merengue and do the cha-cha. And while she tried to be a star, Tony always tended bar across the crowded floor. They worked from 8 till 4. They were young and they had each other. Who could ask for more at the Copacabana? Muy a mi pesar, Solo, de Jesús Bailarín. Radioactive 92.5. Ya, Coti, basta, basta. Coti, basta. Está disfrutando de esto. Yo estoy grabando hoy 3 de diciembre. Yo debería estar en México en este momento. ¿Por qué no estoy en México? Bueno, fracasamos. ¿Y sabes qué? Creo que es bueno compartir cuando uno fracasa también. Y porque uno siempre publica cuando uno agota entradas, cuando uno hace una gira, cuando uno obtiene un premio. Porque está bien, por las redes sociales están para eso. Po. Pero también hay hartos fracasos entre medio. Y creo que es bueno compartir los fracasos también porque todos tenemos fracasos. Y muchos me han dicho acá en Neverland como no le llames fracaso a no haber vendido suficiente entradas en México. Pero, ¿qué tiene de malo, weón? Si nos propusimos la tarea de actuar en diciembre en México, 2 veces, esa era lo que queríamos hacer, queríamos actuar 2 veces en México en el año. Logramos un teatro lleno la primera vez. La segunda vez, 25 entradas se vendieron en México. ¿Cómo no va a ser eso un fracaso? ¿Y por qué mierda le tenemos tanto miedo a la palabra, weón? Es efectivamente un fracaso que abre un montón de puertas. Si es que uno está atento y uno tiene voluntad de superarlo, ¿no? También se puede quedar en un fracaso y listo. Y no pasa nada. Pero no está mal de repente compartir que no siempre las cosas salen como uno quiere. El fracaso es el resultado adverso de un objetivo o una empresa. Lo opuesto al éxito. ¿Tuvimos éxito con la venta de entrada en la segunda función en México? No. ¿Qué significa eso? Porque más encima yo le tuve que dar esta noticia a mi familia. Imagínate decirle a mi esposa, a mi hija, no lo logramos. Fracasé. ¿Puedo dormir en esta casa todavía? Mi amor, ¿quieres a un fracasado durmiendo a tu lado esta noche? Y se rió. Se rió, me dijo que probablemente vamos a llenar el otro año o vamos a viajar el otro año porque así es la vida. Vámonos al inicio de este programa. ¿Cómo comenzó esto? Con el lindo poema de Rilke. Deja que todo te pase. Belleza. Estoy haciendo memoria, así que quizás me equivoque, pero lo tenía acá escrito, se me perdió. Deja que todo se pase. Pico.
Deja que todo te ocurra. Belleza y terror. Solo sigue adelante. Ningún sentimiento es definitivo. Entonces, ¿es definitiva esta sensación de fracaso? No, porque podemos quizás volver el otro año, hacerlo de otra manera para que sí funcione. Probablemente estoy pasando por la parte del terror. No fue bonito decirle a esas 25 personas en México que compraron la entrada, mandarles un WhatsApp personalizado diciendo no voy a ir. Y aparte teníamos ya los pasajes comprados, entonces igual hubo una pérdida ahí pero no se podía hacer el show. Yo sé que un par de capítulos atrás dije, yo aunque sea ante una persona, actúo. Pero, claro, y lo mantengo. Si yo llego a un show y me presento a actuar y llega una persona, yo voy a actuar para esa persona. Ahora, si yo sé de antemano que va a ir un puro weón, no voy, po weón. No, es que obviamente no tiene sentido por mucho que uno romantice al público, que yo no estoy de acuerdo con eso. Para mí es como eso del cliente siempre tiene la razón. Claro, es distinto viajar a México, movilizar todos los recursos y a gente y a todo un equipo para algo que, digamos, no va a traer rédito. No solo económico, sino de ningún tipo. Así que esa es la historia, pues, con México. Yo llevo harto tiempo en este rubro, en esta carrera, y no es que me moleste, pero creo que cuando la gente dice, estoy en miedo Caroera, como llenando todo, este weón siempre llena todo, o este weón siempre es éxito, lo que toca es como el rey Midas, weón, no es así. Para poder tener éxito en ciertas weas hay que fracasar en otras tantas. Y eso es de todos los días. En todos los días hay empresas pequeñas, medianas. Empresa me refiero como algo que uno emprende, no como una empresa formal, sino como esta, ¿cómo se dice? Como esta acción de emprender algo. Sobre todo en Neverland hemos tenido un montón de proyectos que se caen, que no funcionan, ideas que no llegan, porque finalmente de eso se trata. Afortunadamente podemos seguir intentándolo. Así que si usted, querido amigo, se siente en la mierda en este momento por algún fracaso, bueno, disfrútelo. Mientras haya un éxito por cada 4 o 5 fracasos, está bien igual. Si total el éxito es bien esquivo. Lo que sí agradezco es que desde que me dedico a esto, y me acordé de uno de los fracasos más grandes que tuve, magia extraterrestre. Un show, mira, no sé si estará en Google aún, pero era un show que yo tenía con otro mago que se llamaba Donato Multishow, donde éramos, ahí está, mira, si pone en Google magia extraterrestre, salgo. Ya, pero tampoco. La reacción de Cotis. Sí, pues se supone que éramos 2 alienígenas que llegaban al planeta Tierra a hacer magia. Mira la weá, no tenía ningún sustento. Y ojo que ahí no eran tiempos en los que yo disponía de muchas lucas para invertir ni nada. Bueno, no tenía nada, de verdad que no tenía nada. Todo lo que tenía lo invertimos en esos trajes, en el maquillaje. Me acuerdo que esos trajes los mandamos a hacer al Eurocentro. Y actuamos en un teatro que quedaba en el Portal Ñuñoa. Había como un teatrito ahí, arriba. Y no fue nadie, pues, fue Cata, fue Fer y un par de personas más. Y después actuamos en el San Ginés. Tampoco fue nadie. Y después el show resultó ser una mierda, no tenía ningún tipo de solidez. Y nos invitaron a Morandé con compañía. Grabamos un capítulo de Morandé con compañía con magia extraterrestre. Y nuestra parte la borraron. Nunca salió al aire. O sea, imagínate la weá que hicimos que no salió al aire. Bueno, ese fue uno de los tantos fracasos que tuve junto a mi amigo Donato Multishow, que le envió un gran saludo. Él ahora está triunfando como mago. Pero bueno, una lástima lo de México, amigo Felipe, querida Cotis, yo sé que ustedes viajaban. Espero ser digno todavía. Mira, después de magia extraterrestre,
Está perfecto. Entonces, al final, una carrera exitosa o no se basa en los fracasos que se tuvo. Se basa en la cantidad de veces que uno lo intentó. ¿Cachai? En la cantidad de veces que uno dijo, ¿sabes qué? No tengo ni una weá, pero aún así lo voy a intentar. Así que, querido amigo mago, querido amigo comediante, artista que está intentándolo, siga intentándolo. De eso se trata. Y a la gente que está en México, bueno, nos veremos el otro año, haremos quizás una mejor publicidad, lo vamos a preparar mejor, voy a viajar antes quizás a actuar en bares, no lo sé, pero iremos. Aprovecho de decir desde ya que en marzo estamos en España, no me hagan la misma wea, por favor, porque no sé si voy a aguantar otro fracaso en menos de un año. Sí, vamos a hacer la gira por España. Bueno, siempre nos ha ido bien en España, México ha sido más difícil, pero está bien. Ayer me llegó un mensaje que me hizo mucho sentido, me emocionó. No sé qué pantallazo se me fue, pero decía algo así como... Era un loco que había comprado entrada para Concepción, creo. Y ponía como entre los podcasts, entre las rutinas y los shows que te he visto, ya son como 12 años siguiéndote. Weón, la cagó. Me dio mucha alegría porque... Entre magia extraterrestre. Entre magia extraterrestre, los podcasts y tu fracaso en México, ya son como 12 o 10 años, 12 años siguiéndote. Pensé, qué impresionante, weón, que este weón haya seguido mi carrera durante tanto tiempo y que siga comprando entradas para ir. Hay público que quizás ya abandonó seguir mi carrera hace tiempo, hay otros que se han mantenido, pero weón, 10 años, 12 años, es caleta. O sea, ha visto todo un crecimiento, ha visto cómo mis intereses se van por otro lado, ha visto la evolución de los shows, la producción. Entonces, gracias a toda esa gente que me sigue hace tanto tiempo, que han sido el soporte de mi carrera. Estoy muy feliz y agradecido, loco, me siento afortunado de poder viajar durante todo el verano y hacer reír a la gente, que es una wea tan llenadora, hacer reír a otra persona. Cuando uno hace reír a alguien, a otra persona así individual, uno se siente bonito. Como que cuando tú haces reír a alguien a carcajada, lograste que alguien llorara de la risa, es como, no sé, en una cena, así, hiciste reír a tu tío, a tu papá, a tu hermano, y llega a llorar de la risa, como que se siente muy bonito. Entonces, imagínate esa sensación, pero para miles de personas, cientos de personas. Es palpico, así que agradezco que puedan permitirlo pagando su entradita con tanto entusiasmo. Gracias, gente. Otro anuncio, los auditores de Frisolo van a tener la primicia, algo que he esperado desde que partí mi vida como mago, probablemente. Voy a tener mi propia baraja Bicycle a fines de diciembre. Muchas gracias. Ahora estamos viendo los diseños, ahí está. Este es el diseño de mi baraja Bicycle personalizada. Está muy, muy bonito. Lo estuvimos trabajando durante meses, durante años, diría yo. ¿Ya puedo sacar la mano o tengo que estar acá? Obviamente yo no hice el diseño, yo simplemente di ideas y más o menos di ahí ciertos lineamientos por donde quería que fuera la cosa, pero el resultado está hermoso. Se lanza esta baraja a fines de diciembre, se lanza a mediados de enero. Se lanza el 27 de enero. Claro, se lanza el 27 de enero, vamos a hacer un show de lanzamiento y todo. Y bueno, yo creo que todos los que empezamos haciendo magia en algún momento quisimos tener nuestra propia baraja, con un diseño que nos representara. De hecho, como pueden ver aquí en este diseño, miren el Joker. ¿Quién es el Joker? Lilu Dallas Multipase. Impresionante, Lilu. El merchandising que tiene, weón. Y no tiene idea, es una perra demente, tiene demencia senil, anda ahí por la casa, ciega, no tiene idea que hay toda una maquinaria. Bueno, le hemos puesto mucho entusiasmo a este proyecto. Nuestra querida Loris del Chiringuito se reunió con ejecutivos de Bicycle acá en Chile, conversaron, ahí se dieron algunas ideas y las barajas llegan la segunda semana de enero y se lanza el 27 de enero. No es una baraja es una baraja que se puede usar para hacer magia, pero también para jugar carioca, para jugar póker. Pueden tenerla ahí de recuerdo como un souvenir. Va a estar bonito. Así que eso me tiene muy feliz.
Y otra cosa que me dijo que tenía que anunciar el buen departamento de marketing es que Google nos envió la lista de lo más buscado con sus distintas categorías. Adivinen qué es lo más buscado en cuanto a podcast en Google. ¿Qué es lo que está en segundo lugar? No es magia extraterrestre. Pero según este listado, en categoría podcast, lo segundo más buscado es podcast de Edo Caroe. Sí, así que gracias por eso. Gracias por buscarme, gracias por escucharme. ¿Y por qué digo esto? No para vanagloriarme ni nada. Lo digo por si hay marcas escuchando, pues, weón. Auspicien esta weá. Tenemos una linda temporada 2026, así que los esperamos, queridas marcas, queridos auspicios. Necesitamos de ustedes. Coti me acaba de sorprender con una pregunta. Y la pregunta es... Si te gustaría ser tonto. ¿Con qué fin? Para ser feliz. Tonto para ser feliz. Sí. A veces me gustaría ser tonta. Por un ratito. Para ser feliz, como para pasar weas por alto, como para no entender, no comprender, ¿por qué? Para no entender el peso de la existencia. Para no entender. Pues yo creo que nadie lo entiende. O sea, hay algo de tontera ahí. Oye, pero qué buena pregunta, porque justo estaba y no estaba preparado esto, ¿ah? Pero uno de las recomendaciones que tenía, ya en este último capítulo, es un libro que se llama La pitonisa y el idiota. Y es muy divertido, de un autor que yo ya he recomendado en varias oportunidades, sobre todo por creo que fue su primer libro. Es un autor sueco que se llama Jonas Jonasson. Su primer libro fue El abuelo que saltó por la ventana y se largó. Puta que disfruté ese libro, me reí tanto. Y aparte me gustó mucho su forma de escribir, a tal punto que una clara influencia en mi forma de escribir la weá es Jonas Jonasson. Y empecé a leer toda su obra, todos los libros son buenos, pero creo que este último, La pitonisa y el idiota, es uno de los que me gustó tanto como el primero. Como que me sorprendió. Y se trata de una pitonisa del apocalipsis, es decir, una loca que es astrofísica y que descubre el día exacto en el que se va a acabar el mundo. Y quedan como 12 días para eso. Y se encuentra, por casualidad, con un sujeto cuya principal característica es la idiotez. Es que es un sujeto muy, muy tonto. Entonces, por un lado, tiene esta astrofísica muy inteligente, pero que sabe sobre el fin del mundo, y este sujeto que de verdad es muy torpe, a mí me gusta decir torpe de entendimiento, pero también un tipo luminoso, que como que carecía de toda esa racionalidad, por eso me acordé por lo que dijiste, pero es un tipo luminoso, muy, muy bondadoso, que hace muy linda la vida de esta astrofísica que ve como el fin del mundo se acerca en 12 días. Entonces, entre los dos se empiezan a hacer amigos y deciden, antes de que se acabe el mundo, como saldar cuentas con las personas que alguna vez se relacionaron en la vida. Entonces emprenden un viaje por toda Europa, una especie de road trip, como para dejar en claro o saldar cuentas o conversar con esas personas. No les voy a dar más spoilers del libro porque no, pues van a tener que disfrutarlos, pero esa en general el tema del libro. Es muy, muy bueno, muy entretenido, tiene 470 páginas que se pueden leer fácilmente en una semana. Así que se las dejo picando ahí. Regalito para Navidad, ya lo saben. La pitonisa y el idiota, del buen Jonas Jonasson. Y otra cosa que les quería recomendar, que ya está en YouTube, el Live at London Stadium de Sam Fender. Ustedes saben que yo soy gran fan del señor Sam Fender, músico, compositor británico, cuya música me voló la cabeza hace ya por lo menos unos 4 años. ¿Cuánto? 2021 creo que escuché el primer disco. Una música muy fresca, muy, muy nueva, muy interesante lo que hace, así que ya creció, weón, mucho. Y se mandó su primer London Stadium. Está muy bien grabado, es 1 hora. Es raro porque es súper poquito. ¿Por qué harán eso, weón, si el concierto dura tanto? Dejar 1 hora como... Yo cuando lo fui a ver, bueno, igual tocó 1 hora porque estaba en un contexto de festival. Entonces tenía como 1 hora para tocar. 1 hora 20 tocó. Pero se supone que el concierto duró más de 1 hora, pero solo ponen 1 hora. De hecho, son como 50 y tantos minutos. ¿Por qué hacen eso, Cotis? Tal vez mañosito. Ese tono no me gustó. Bueno, ahí les dejo picando el concierto de Sam Fender. Si quieren ver un buen concierto en YouTube, muy, muy buena música. Está muy bien grabado. Yo lo disfruté mucho. Y el libro del señor Jonas Jonasson. Para esta Navidad pueden regalarlo.
Así que ahí se las dejo picando, amiguetes, para que debatan en la sobremesa con su familia. Hola, soy Alan, crítico literario, y estas son las recomendaciones literarias para que te acerques a la lectura. Mételo hasta el codo. Libro informativo sobre la confección de las distintas marionetas utilizadas en el proyecto nacional 31 minutos desde el punto de vista del Departamento de Arte. Editorial Weathers, 156 páginas, incluye imágenes. Pártenme en 4. Historia y orígenes de la llegada de la pizza a Chile y sus principales variaciones con la receta tradicional italiana. Editorial Penguin, 67 páginas. Soy Alan. Afílame en la vereda. Este libro nos habla de la historia de la antigua tradición chilena de afiladores de cuchillos ambulantes. Que se movilizan por plazas y barrios en su bicicleta con su característico silbido. Editorial Antártica. Editorial Antártica, 197 páginas, incluye agua. Editorial Antártica, 197 páginas, incluye silbato. Soy Alan. Soy Alan. Hay detalles que ocurren a veces en la vida que si uno les pone la suficiente atención, detonan recuerdos, historias de vida que a veces están como muy como ocultas, olvidadas, digámoslo. Están ahí refugiadas en alguna parte del cerebro. Es lo que me ocurrió hoy, queridos amigos, al escuchar la canción Keep on Moving. No sé si recuerdan la canción Keep on Moving. Es gente muy joven. Gente muy joven. ¿La de Five? La de Five. ¿Tú la recuerdas? Obvio que sí. Bueno, esta historia tiene que ver con Keep on Moving. Esta canción del año 99 de la banda Five, que fue una boy band británica que se formó por ahí por el año 97. ¿Y por qué me trajo recuerdo de esta canción? Keep on Moving. Primero, una muy buena canción. Probablemente la mejor canción que tiene Five. No sé cuántos discos habrán sacado, creo que La uno. única. La única canción. Pero pasa lo siguiente. Esto fue año 99, 98, 99. Yo estaba cursando séptimo básico, octavo básico en la escuela Yaima D495 de la población Yaima, Temuco. Y tuvo lugar en esa escuelita y en mi curso, el octavo B, una banda tributo a Five. Banda en la que yo no solo participé, sino fundé. Fui miembro fundador de la banda Five. ¿Qué personaje eras? Yo era Scott Robinson. ¿Qué? Scott Robinson. No me acuerdo si era Scott Robinson, pero era uno que se hacía como unas mechas. Era el que se hacía las mechas puntúas. Ese. Y yo me acuerdo que le encargaba a mi mamá en el supermercado el gel Alberto BO5 azul, grande. Y con eso me hacía unas mechas de punta. Y éramos furor en la escuela. De verdad, de otros cursos nos iban a ver en el recreo porque ensayábamos en el recreo, entonces copiábamos las coreografías. Y ¿sabes qué? Me trajo todos esos recuerdos de esa época porque no solo son recuerdos bonitos. Por supuesto que tuve mucha camaradería con los otros integrantes de la banda, tributo a Five. Tuvimos distintas presentaciones en los actos del colegio, en la plaza también de ahí de la población Yaima. Pero no éramos la única banda tributo, también estaba la banda tributo a NSYNC, que era el octavo C, y la banda tributo a Backstreet Boys, que era el octavo A, porque los del octavo A eran como los más bonitos, eran como los más aseados. Entonces ellos se arrogaron, digamos, el tributo a Backstreet Boys. Entonces en el recreo había verdaderas batallas campales entre bandas. Era prácticamente... Los recreos en la escuela Yaima de 495 eran tierra de nadie. Porque entre las distintas bandas tributo nos intentábamos boicotear. O sea,
intentábamos boicotear a la banda tributo a Backstreet Boys, golpeábamos a sus integrantes. El Octavo C con la banda tributo a NSYNC era la banda menos popular y siempre nos burlábamos de ellos. Entonces siempre había una rivalidad y durante muchos meses, en varios recreos, incluso caímos a los golpes. Debo decir que la banda tributo a Five, a la cual yo pertenecí y fundé, Pensé que eran batallas, pero como de baile. No de baile. Eran de golpes. Eran de golpes. Estamos... Pero Coti, estoy diciendo que queríamos el protagonismo absoluto. Entonces, no eran batallas de baile, no es High School Musical esta wea. Es en la escuela Yaima, no sé qué parte no te quedó clara. Temuco. La escuela Yaima, población Yaima Temuco, o sea, la rivalidad era a golpes. Y bueno, ¿por qué me acordé de esto? Ocurre que uno de los integrantes de la banda tributo a Backstreet Boys, que era del Octavo A, me refiero al niño Gustavo Ramírez, en una ocasión nos propasamos. ¿Y por qué digo esto? Porque secuestramos a Gustavo Ramírez. En un recreo, todos los miembros de la banda Five, todos, si están escuchando este podcast, ustedes también son culpables de esto. Lo secuestramos y lo encerramos para que no pudiera bailar la banda Backstreet Boys. Lo secuestramos en el laboratorio de la escuela Yaima. El laboratorio de la escuela Yaima era la hueá más precaria que podía existir. Eran un par de mesones y aparte tenía como una especie de bodega donde habían distintos tubos de ensayo y cristales y algunas cosas como de ciencia. Había un terrario, había unas mariposas y lo más impactante que tenía es que había dos fetos en unos frascos. Había un feto de un vacuno. De verdad, había un feto de un vacuno y había un feto humano. Entonces era como todo un mito el tema del feto humano en el laboratorio de la escuela Yaima, porque de repente lo íbamos a ver, no nos dejaban tomarlo. Algunos decían que era real, otros que no. Otros decían que los dos eran fetos de animales, que no era un feto humano. Pero una vez el profe nos dijo que era un feto humano y que estaba ahí como para estudio, porque era un laboratorio. Nadie nunca estudió esa weá, si en ese laboratorio jamás se diseccionó una rana, nada, era el laboratorio menos usado. Pero encerramos a Gustavo Ramírez en ese laboratorio. Más que nada también, todo esto a pesar de que era con golpes y era con burlas, igual era un juego entre niños. Estamos hablando de octavo básico. ¿Cuántos años tenía yo ahí? 99. Nací el 86. 12 años tenía. Soy pésimo para las matemáticas. No sé cuánto. ¿Cuánto tenía? No, pues son como 13. 13. 14. 14. Era bien grandecito. Era bien grande, la verdad, como para secuestrar a otro niño en grupo. Pero bueno, lo secuestramos y lo encerramos en el laboratorio de la escuela Yaima. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque nadie echó de menos a Gustavo Ramírez. Gustavo Ramírez vivía con la abuela. La abuela era diabética y era su cuidadora. O Gustavo la cuidaba a veces a ella. Y yo me acuerdo que cada vez que yo iba a la casa de Gustavo, la señora tenía menos partes del cuerpo. Sí, pues la amputaron el pie, después la pierna y así. Entonces cada vez iba siendo más pequeña la señora. Y él era bastante solitario. ¿Y por qué digo esto? Porque ahora con esta canción me dio cierta culpa. Porque Gustavo Ramírez estuvo encerrado en ese laboratorio aproximadamente 7 días. Bueno, estoy sincerando mi corazón, estoy contando tal cual lo que ocurrió y estoy asumiendo la culpa de este hecho. ¿Por qué? Siento culpa porque siento que le arruinamos la vida. Nos van a denunciar. No, si esto ya en cierta manera está superado por lo que les voy a contar ahora. Y ojalá no más risa, porque estoy hablando completamente en serio. Estuvo encerrado casi una semana, porque nadie lo buscó, nadie lo extrañó, y nosotros nos olvidamos finalmente. Durante todos los recreos, la banda Five gozó de un protagonismo absoluto porque los Backstreet Boys no podían bailar, les faltaba un integrante. La banda NSYNC, como les dije, del octavo C, precaria, muy triste, ni siquiera se parecían, no como nosotros, que éramos iguales a los integrantes.
Entonces nadie lo extrañó y estuvo ahí casi 7 días. Cuando se descubrió que estuvo encerrado, lo encontró don Lisandro, que era el portero de la escuela. Imagínate lo poco que se iba a ese laboratorio, que nadie supo que ese weón estaba ahí. Y después cuando ya apareció... Cuando ya apareció, tampoco nadie buscó a los responsables. Nosotros, como éramos niños de 14 años, no consideramos que era algo tan grave. Dijimos, bueno, ¿cómo habrá estado ahí esos 7 días encerrados? El gran punto era cómo Gustavo Ramírez sobrevivió esos 7 días en el laboratorio, de qué se alimentó. Y aquí viene lo tétrico de esta historia. Los 2 frascos con los fetos estaban vacíos. El feto de vacuno y el feto, o sea, de vaquita y el feto de humano ya no estaban en esos frascos. Entonces se empezó a crear un mito alrededor de Gustavo Ramírez, de que se había comido, que se había alimentado de esos fetos. Y puede ser, porque era bien raro. Era bien raro. Antes de que lo secuestráramos y lo encerráramos ahí, era bien raro. Entonces empezó a crear toda una especie de bullying alrededor de él el resto del año. Que comía fetos, que se había comido los fetos de... Y cada vez se fue haciendo más silencioso. Dejó el baile. Abandonó la banda Backstreet Boys. Y simplemente los recreos se quedaba en la sala, solo. No hablaba con nadie. Comenzó en él un ostracismo. Cada vez su figura se empezó a ensombrecer más. El resto de los alumnos empezaron a tenerles miedo. Y siento que lo marginamos. Lo secuestramos, lo encerramos, lo marginamos. Y se creó todo este mito que nosotros tampoco... Porque está bien, fue culpa nuestra, pero... ¿por qué no están esos fetos ahí? ¿Qué hizo con esos fetos? ¿Cómo se va a comer algo? ¿Cómo nos intoxicó? No lo sé. ¿A qué voy con esto? Años después, en la gira que hicimos de Peligrosamente Bien, visitamos Temuco. Entre el público estaba Gustavo Ramírez. Yo no lo invité, él simplemente llegó. Yo no lo veía hace años, lo reconocí inmediatamente. Y pensé en hablarle después. Primero me alegró que haya crecido y haya llegado hasta esta edad. De tener la misma edad que yo, 39 años. Y me preguntaba, ¿lo habrá perseguido ese mito de que se comió los fetos del laboratorio de la escuela Yaima? ¿Le habrá afectado algo en su vida? ¿Le habrá arruinado la vida de alguna manera? Al parecer no, porque es un emprendedor, le va bastante bien. ¿Te acuerdas, Felipe, cuando fuimos a comer al restaurante que está frente al estadio después del Teatro Municipal? Ese clásico restaurante. Frente al Teatro Municipal de Temuco. Sí, de pastas. El que está cruzando, exactamente. Bueno, ahí, post-show, tuve otro encuentro con Gustavo Ramírez. Yo nunca había hablado con él desde octavo básico, imagínate. Desde el episodio del secuestro. Desde que todo el colegio lo acusó de que se había comido los fetos del laboratorio. Entonces, igual me dio como cosa. Se veía una persona muy rara. Conversamos un rato, pero el tema estaba ahí. Era como el elefante en la habitación. El tema de las bandas, de Five, del secuestro, del laboratorio, de los fetos. Y de repente el tema surge. Y empezamos a conversar sobre esto. Nos reímos porque... Después de todo, éramos niños y yo interpretaba que a él no le había afectado tanto en su vida. ¿Pero por qué él estaba ahí en el restaurante? Bueno, porque es su restaurante. Es el restaurante de Gustavo Ramírez. Y bueno, conversamos un poco, salió el tema del feto, nos reímos y entre la risa me dice, ustedes me arruinaron la vida. Y digo, porque nos estábamos riendo, entonces me dice, ustedes me arruinaron la vida. Entonces no sé si fue como ese humor serio que se mete de repente. Entonces no supe si reírme o no. Y finalmente me reí. Le dije, pero era todo un juego de niños, me dice.
Y me dice, no, porque no es grato recibir ese tipo de comentarios a los 13 años, 14 años, cuando estás en plena etapa de desarrollo, que todo el colegio te apunte como si fueras un devorador de fetos. Me costó mucho hacer amigos, bueno, y me empezó a hablar y a contar lo que había sentido. Y yo finalmente le pregunté, pero... Porque él es, no solo es el... ¿Tú te acuerdas de él? Que él está, no solo es el dueño del restaurante, sino que él emprendió con ese tipo de comida en Temuco y él es el chef de ese lugar. Entonces me dice, yo me dediqué a esto, imagínate, me dediqué a esto para vengarme. Y dije, bueno, la verdad, esto se está poniendo muy triste, muy tétrico. Y me dice, porque sí, yo efectivamente me comí esos fetos. Me dijo, pero por fin no soy el único. Me dijo, ¿qué crees que te preparé hoy? Yo pasé mi cumpleaños en ese restaurante. ¿Esa carne que comimos, Felipe? No, y fue más de una vez. Hemos ido a ese restaurante más de una vez. Todos los shows de Temuco terminamos cenando ahí. Cuando él me dice eso, se retira caminando hacia atrás, mirándome fijamente. Y nunca supe si estaba hablando en serio o no. Y me da mucho miedo. Entonces ahora, ¿qué ocurre? Nunca supimos si él efectivamente comió esos fetos y al mismo tiempo tampoco sabemos si nosotros comimos esos fetos o no. Felipe, ¿nos preparó feto esa persona? Yo devolví una lasaña que estaba muy salada. Esto es en serio. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Así es, queridos amiguetes, hemos llegado al final de este viaje. Y vaya que lo disfrutamos, porque no solo disfrutamos llegar al destino, disfrutamos del trayecto. Estos 6 capítulos fueron nuestro trayecto, nos reímos, lo pasamos bien, armamos un lindo equipo y estamos felices por eso. Muchas gracias por escuchar y ver Free Solito, y no nos podemos ir sin un último. Jesús, bailarín. Mi sueño de bailar con Jesús. Procura seducirme muy despacio y no reparo de todo lo que en el acto te haré. Procura caminarme ya como la del mar y te aseguro que me hundo para siempre en tu rodar. Quizás convenga que te alejes, quizás me domina de imaginar que estoy tan cerca de ti, tan cerca sin poder resistir. Procura coquetearme más Y no reparo de lo que te haré. procura ser parte de mí Y te aseguro que me hundo en ti. procura no mirarme más Y no sabrás de qué te perderás. es un dilema del que tú ni yo podemos escapar. Y no reparo de lo que te haré. ¿Sabes qué? Yo todavía tengo algo de culpa cristiana, weón, de verdad.